jefe rico me lo dejó todo. Mi hija, que me abandonó enferma hace 10 años, apareció de repente. No crean que siempre tuve esta mansión, esta vida. Antes de todo esto, mi mundo cabía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, con un balcón diminuto donde cultivaba hierbas aromáticas. Mi vida era sencilla, predecible, pero mía. Trabajaba para don Ricardo, un hombre de negocios, sí, pero con un corazón tan grande como su fortuna. Era su asistente personal, su mano derecha, su confidente a veces. Hacía de todo un poco. Desde organizar su agenda, que parecía un tablero de ajedrez con piezas moviéndose constantemente, hasta recordarle que tomara sus pastillas para la presión. Me encargaba de sus llamadas, filtraba a los oportunistas que pululaban a su alrededor como moscas a la miel, y hasta le preparaba su café con la cantidad exacta de azúcar. 1 cucharadita y media, ni más ni menos. No ganaba una fortuna, pero me alcanzaba para vivir con dignidad, para pagar las cuentas, para darme algún gusto de vez en cuando. Y lo más importante, me sentía útil, valorada. Don Ricardo me trataba con respeto, con cariño, me hacía sentir parte de algo. Él se convirtió en mi familia, en la familia que nunca tuve realmente. Porque mi propia hija, Lucía, bueno, esa es otra historia, una historia que aún me retuerce las entrañas. Lucía era mi todo, mi razón de ser. La recuerdo con sus rizos dorados, sus ojos azules llenos de vida, su risa contagiosa. La crié sola, con mucho esfuerzo, con jornadas dobles de trabajo y noches sin dormir. Le di todo lo que pude, todo lo que tuve, y siempre soñé con verla triunfar, con verla volar alto. Cuando me dijo que se iba a Londres a estudiar diseño, me partía el alma verla irse. Sentí un vacío inmenso en el estómago, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí misma. Pero la apoyé, vendí algunas joyas que me había regalado mi madre, ahorré hasta el último centavo, todo para que ella pudiera perseguir sus sueños. Al principio, hablábamos seguido, por teléfono, por videollamada. Me contaba de sus clases, de los profesores excéntricos, de sus compañeros de diferentes partes del mundo, de la vida vibrante y frenética en una ciudad tan grande. Yo le contaba de mis días en la oficina, de las anécdotas con don Ricardo, como aquella vez que confundió una reunión importante con una cata de vinos, de las recetas nuevas que probaba, de las flores que había plantado en mi pequeño balcón. Compartíamos risas, confidencias, pequeños detalles que tejían el hilo invisible que nos unía a pesar de la distancia. Pero con el tiempo, ese hilo se fue desgastando, las llamadas se fueron espaciando. Primero eran semanales, luego quincenales, mensuales. Sus excusas siempre eran las mismas. Mucho trabajo, mamá, exámenes finales, estoy corta de dinero, Londres es carísimo. Y yo, como una tonta, me lo creía. Asentía con la cabeza frente al teléfono, con una sonrisa triste dibujada en el rostro. Pensaba que era normal, que la vida la absorbía, que ya me contaría cuando tuviera tiempo. Me repetía a mí misma que el silencio no significaba olvido, que la distancia no enfriaba el amor. Pero en el fondo, un hueco se abría en mi pecho, un vacío que crecía con cada silencio, con cada llamada perdida, con cada cumpleaños que pasaba sola. Don Ricardo se dio cuenta. Él, con su perspicacia e intuición, veía a través de mi fachada de fortaleza. Me veía triste, apagada, con los ojos llenos de una melancolía que no podía ocultar. Y con su voz suave y paternal, me decía: no te preocupes, mi niña, ella volverá. Los hijos siempre vuelven, yo asentía, con una sonrisa forzada, tragándome las lágrimas, pero por dentro. Por dentro me dolía, un dolor sordo, persistente, que se clavaba como una espina en mi corazón. Él se convirtió en mi confidente, en mi hombro para llorar. Íbamos a cenar juntos los fines de semana, a un pequeño restaurante italiano cerca de la oficina. Me contaba historias de su juventud, de sus viajes por el mundo, de sus amores y desamores. Me hacía reír con sus anécdotas, me distraía de mis pensamientos oscuros. Me aconsejaba, me protegía, me cuidaba como si fuera su propia hija. Era más familia para mí que mi propia hija en ese entonces, y eso, aunque me avergonzaba admitirlo, aunque me dolía en lo más profundo del alma, era la pura verdad. Lucía, mi niña, mi sangre, se había convertido en una sombra, en un recuerdo agridulce, en una promesa incumplida. Y don Ricardo, sin ser de mi sangre, llenaba ese vacío con su cariño, con su presencia constante, con su generosidad desbordante. Él era mi ancla en medio de la tormenta, mi faro en la oscuridad. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de entrar en la tempestad más grande de mi vida. El diagnóstico cayó como una bomba. Cáncer,
La palabra resonaba en mi cabeza, un eco sordo y amenazante. Recuerdo la frialdad de la sala de espera, el olor a desinfectante, las revistas viejas y descoloridas sobre la mesa. Me temblaban las manos, las piernas me fallaban. Sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar. El médico, con su bata blanca impoluta y su voz grave, me explicaba los detalles, los tratamientos, las probabilidades, pero yo no escuchaba. Solo veía la imagen de Lucía en mi mente, su sonrisa, sus ojos azules, y el miedo me paralizaba. ¿Qué iba a ser de ella si me pasaba algo? ¿Quién la cuidaría? ¿Quién la protegería? Lo primero que hice, con las manos todavía temblorosas, fue marcar su número. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba sentirla cerca. Sonó varias veces, y cuando por fin contestó, su tono fue distante, casi indiferente. Le conté la noticia, con la voz entrecortada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esperaba una reacción, una muestra de preocupación, de cariño, pero lo único que recibí fue un silencio incómodo, seguido de un, lo siento, mamá. Estoy muy ocupada ahora, te llamo luego, y colgó. El teléfono se me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Sentí un vacío inmenso, un dolor punzante en el pecho. Las lágrimas, que había estado conteniendo con todas mis fuerzas, por fin brotaron, calientes y amargas, recorriendo mi rostro. Me sentía sola, abandonada, vulnerable, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Don Ricardo, como siempre, estuvo ahí. Se enteró de la noticia por casualidad, mi voz se quebraba cada vez que intentaba hablar en la oficina. Y no dudó ni un segundo en ayudarme. Me acompañó a todas las citas médicas, me llevaba a casa después de las quimioterapias, me preparaba caldos y té con acento agudo ese cuando no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Me cuidaba, me mimaba, me protegía como si fuera su propia hija. Se encargaba de todo, de las facturas, de las compras, de las llamadas. Incluso contrató a una enfermera para que me cuidara por las noches. Nunca se quejó, nunca me reprochó nada. Su presencia era un bálsamo para mi alma, un refugio en medio de la tempestad. Lucía, en cambio, se mantenía distante. Llamaba de vez en cuando, con la misma frialdad, con la misma indiferencia. Decía que estaba muy ocupada, que no tenía dinero para viajar, que me mandaba todo su amor y sus mejores deseos. Sus palabras sonaban huecas, vacías de sentimiento. Me dolía su ausencia, su falta de interés, su aparente incapacidad para conectar con mi dolor. Intenté justificarla, pensé que quizás no sabía cómo reaccionar, que quizás le costaba expresar sus sentimientos. Pero en el fondo, sabía que la verdad era otra. Ella no estaba ahí porque no quería estar, porque su vida en Londres, su camino, era más importante que su madre enferma. Los meses pasaron, lentos y tortuosos. Las quimioterapias me dejaban exhausta, sin fuerzas, con náuseas constantes. Perdí el pelo, el apetito, las ganas de vivir. Pero don Ricardo no me abandonó. Me animaba, me hacía reír, me recordaba que tenía que luchar, que tenía que ser fuerte. Eres una guerrera, mi niña, me decía con su voz suave y paternal. Vas a salir de esta. Y yo, aferrada a sus palabras, a su cariño, a su presencia constante, seguí luchando. Poco a poco, fui recuperando las fuerzas, el apetito, las ganas de vivir. El cáncer remitió. Los médicos me dieron el alta. Volví a la oficina, a mi vida, a mi rutina. Pero algo había cambiado. La enfermedad me había transformado. Me había hecho más fuerte, más vulnerable, más consciente de la fragilidad de la vida. Y también me había enseñado quiénes eran las personas que realmente me querían, las que estaban a mi lado en los momentos difíciles, las que me apoyaban sin pedir nada a cambio. Don Ricardo era una de ellas. Lucía, no, y esa ausencia, esa herida abierta en mi corazón, seguía doliendo. Un dolor sordo, persistente, que me recordaba que el amor, a veces, puede ser tan frágil como la vida misma. Don Ricardo falleció hace unos meses. Un infarto fulminante. Me enteré por teléfono, una llamada fría e impersonal de un abogado que apenas conocía. Me cayó el mundo encima. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, un dolor agudo, insoportable. Lloré durante días, un llanto desconsolado, como si hubiera perdido a mi padre, a mi hermano, a mi mejor amigo. Él era todo eso para mí, mi familia, mi roca, mi protector, y ahora, se había ido. Para siempre. El funeral fue una ceremonia sobria, elegante, llena de gente importante. Políticos, empresarios, artistas. Todos vestidos de negro, con rostros serios y compungidos. Yo me sentía fuera de lugar.
como una intrusa en ese mundo de lujos y apariencias. Me escondí en un rincón, tratando de pasar desapercibida, abrazada a un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de don Ricardo. Las lágrimas seguían brotando, silenciosas, como un manantial inagotable. Me sentía perdida, sola, como un barco sin timón en medio del océano. Después del funeral, el abogado me pidió que lo acompañara a su despacho. Tenía algo importante que comunicarme, me dijo. Entré en la oficina, un espacio amplio y luminoso, con estanterías repletas de libros de leyes y documentos encuadernados en cuero. Me senté en una de las sillas de piel, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome a 1000 por hora. El abogado carraspeó, ajustó sus gafas, y me miró con una expresión extraña, una mezcla de compasión y asombro. Don Ricardo ha dejado un testamento, dijo con voz grave. Y usted es la única heredera. No entendía nada. ¿Yo, la heredera? ¿De toda su fortuna? Me parecía un error, una broma de mal gusto. Debe haber algún error, dije con la voz entrecortada. Yo solo era su asistente. El abogado negó con la cabeza. No hay ningún error, afirmó. Don Ricardo la quería mucho. La consideraba su familia, y quería que usted heredara todo lo que poseía. La mansión, las empresas, las cuentas bancarias, todo. Me quedé en silencio, sin poder articular palabra. La noticia me había dejado aturdida, como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. No sabía qué decir, qué pensar, qué sentir. Era demasiado dinero, demasiada responsabilidad, demasiado, todo. Apenas me estaba adaptando a esa nueva realidad, a esa vida de lujos y privilegios que nunca había imaginado, cuando recibí una llamada. Un número desconocido. Contesté con precaución, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mamá, soy yo, Lucía. Su voz, no la había escuchado en meses. Sonaba diferente, más suave, más dulce, casi cariñosa. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Las emociones se agolpaban en mi pecho, una mezcla de alegría, nostalgia y un dolor sordo, persistente, que me recordaba su ausencia, su abandono. Mamá, ¿estás ahí? Sí, Lucía, estoy aquí. He oído lo de don Ricardo. Lo siento mucho, mamá. Sé cuánto lo querías. Sus palabras me sorprendieron. Hablaba con una sinceridad que no le había escuchado en años. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con brotar. Gracias, Lucía. Quiero verte, mamá. Necesito verte. ¿Puedo ir a visitarte? Dudé por un instante. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla, olvidar el pasado. Otra parte, en cambio, se resistía. Me recordaba su frialdad, su indiferencia, su ausencia en los momentos más difíciles. Pero la voz de don Ricardo resonó en mi mente. Los hijos siempre vuelven, claro, Lucía, ven cuando quieras, y así fue como, después de 10 años de ausencia, mi hija volvió. Apareció en la puerta de la mansión, con una maleta pequeña y una sonrisa radiante. Me abrazó con fuerza, me dijo cuánto me extrañaba, cuánto me quería. Lloró, yo también lloré, y por un instante, solo por un instante, creí que todo volvería a ser como antes. Que la distancia, el tiempo, el dolor, se habían borrado de un plumazo. Que mi hija había vuelto. Para quedarse, pero estaba equivocada, muy equivocada. Lucía llegó con el aroma a aeropuerto pegado a la ropa, una mezcla extraña de café barato y perfume dulzón. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte quizás, y yo, como una idiota, correspondí al abrazo. Sentí sus lágrimas en mi hombro, calientes y húmedas, y por un segundo, solo un segundo, me permití creer que eran reales. Que realmente me había extrañado, que su regreso era genuino. Me aparté un poco, tomándola por los hombros, y la miré a los ojos. Estaban enrojecidos, hinchados, pero ¿había algo más? Una chispa, quizás, que no lograba descifrar. ¿Livio? ¿Expectativa? No lo sabía. Estás más delgada, mamá, me dijo, con una voz temblorosa. La enfermedad. Te ha pasado factura. Asentí, tragando saliva. No quería hablar de la enfermedad, no quería recordar esos meses oscuros, no con ella. Pero estás bien, ¿verdad? ¿Estás recuperada? Su pregunta sonaba forzada, no estaba segura. Sí, respondí, con una sonrisa débil. Estoy bien, gracias a Dios. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. La miré a los ojos, buscando una conexión, una chispa de la hija que recordaba, pero solo encontré una mirada. Vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Le mostré la mansión, la que ahora era mi casa. Recorrimos los amplios salones, los jardines impecables, la piscina que brillaba bajo el sol de la tarde.
Ella asentía con la cabeza, murmurando palabras de admiración, pero sus ojos no reflejaban entusiasmo, sino cálculo. No podía evitar sentir una punzada en el pecho, un dolor sordo que se expandía por mi cuerpo. ¿Realmente se alegraba por mí? ¿O solo estaba viendo el dinero, la fortuna que ahora era mía? No quería pensar mal, quería creer que había cambiado, que la distancia y el tiempo la habían madurado, que realmente se preocupaba por mí. Pero una vocecita dentro de mi cabeza, una vocecita insistente y molesta, me susurraba que algo no encajaba. Preparamos la cena juntas, una lasaña, su plato favorito. Intenté recrear el ambiente de nuestras cenas familiares, las de antes, cuando Lucía era una niña y llenaba la casa con sus risas y sus ocurrencias. Pero el silencio era pesado, la conversación forzada. Hablábamos de trivialidades, del clima, de la comida, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera despertar fantasmas del pasado. Sentía una opresión en el pecho, una angustia que me impedía respirar con normalidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía conectar con ella? ¿Por qué sentía esta distancia, este abismo insalvable entre nosotras? Después de la cena, nos sentamos en el salón, frente a la chimenea encendida. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Lucía me contaba de su vida en Londres, de su trabajo como diseñadora, de sus amigos, de sus viajes. Hablaba con entusiasmo, con una energía que no le había visto nunca. Pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera recitando un guión, como si estuviera interpretando un papel. Me dolía su falta de autenticidad, su aparente incapacidad para ser ella misma conmigo. Me dolía la distancia que nos separaba, la barrera invisible que nos impedía conectar de verdad. Mamá, dijo de repente, con una voz suave, casi susurrante. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Necesito desconectar, alejarme de todo. La miré a los ojos, buscando una respuesta en su mirada. ¿Era sincera? ¿Realmente necesitaba mi apoyo, mi compañía? ¿O había otra razón, un motivo oculto tras sus palabras? No lo sabía, no estaba segura, pero una parte de mí, una parte pequeña e ingenua, quería creerle. Quería creer que mi hija había vuelto, que realmente me necesitaba. Claro, Lucía, respondí, con una sonrisa que me costó un mundo dibujar en mi rostro. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Y mientras pronunciaba esas palabras, mientras la veía sonreír con alivio, una sensación extraña se apoderó de mí. Una mezcla de esperanza y miedo, un miedo profundo, inquietante, que me helaba la sangre. No sabía por qué, no podía explicarlo, pero presentía que la llegada de Lucía no traería la paz que tanto anhelaba, sino una tormenta que lo cambiaría todo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la máscara se le cayó. Quizás fueron días, quizás semanas. Al principio, todo era abrazos, te quiero, mamá, preguntas sobre la mansión, sobre los negocios, sobre el legado de don Ricardo, como ella lo llamaba. Me ayudaba con las tareas del hogar, preparaba el desayuno, aunque siempre se le quemaba el café, irónico, considerando cuánto tiempo pasé perfeccionando el de don Ricardo, me acompañaba a dar paseos por los jardines. Todo parecía normal, demasiado normal. Empecé a notar cosas raras. Llamadas susurradas en la madrugada, miradas furtivas cuando creía que no la veía, pequeñas mentiras que al principio pasé por alto, pero que con el tiempo se fueron acumulando, como una bola de nieve que amenazaba con aplastarme. Una noche, no pude dormir. El insomnio, un viejo amigo de la quimioterapia, me había visitado de nuevo. Me levanté de la cama, me puse una bata y bajé a la cocina a prepararme un té de tila. Mientras esperaba a que el agua hirviera, escuché un murmullo proveniente del salón. Me acerqué sigilosamente y vi a Lucía hablando por teléfono, con la voz baja, casi un susurro. No quería escuchar a escondidas, lo juro, pero algo en su tono, en la tensión de su cuerpo, me paralizó. Sí, ya casi está todo listo, le escuché decir. No te preocupes, voy a recuperar lo que por derecho me corresponde. Hizo una pausa, como si estuviera escuchando a la otra persona. Y luego, con una frialdad que me geló la sangre, añadió, esta vieja no va a durar mucho. Y cuando se vaya, todo esto será mío. Me quedé petrificada, con la respiración entrecortada, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. ¿A quién le hablaba? ¿Qué quería decir con, esta vieja no va a durar mucho? ¿Se refería a mí? La imagen de su rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara, se grabó en mi mente. Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustaba. No era la mirada de una hija preocupada por su madre, sino la de un depredador acechando a su presa. Intenté convencerme de que había escuchado mal,
que todo era un malentendido. Pero las palabras resonaban en mi cabeza, un eco sordo y amenazante. Esta vieja no va a durar mucho. Todo esto será mío. No podía ignorarlas, no podía hacer como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, todo cambió. La miré con otros ojos, con una mezcla de desconfianza y terror, sus abrazos, sus palabras cariñosas, sus gestos de preocupación. Todo me parecía falso, una actuación para ganarse mi confianza, para acercarse a su objetivo. El dinero, la herencia, mi vida, empezó a insinuar que yo no estaba en condiciones de manejar la empresa, que necesitaba ayuda. Decía que estaba muy preocupada por mi salud, que no quería que me esforzara demasiado. Que ella podía encargarse de todo, que yo solo tenía que relajarme y disfrutar de la vida. Sus palabras sonaban dulces, cariñosas, pero yo detectaba un trasfondo de manipulación. Un intento de controlarme, de apoderarse de todo lo que don Ricardo me había dejado. Incluso contactó a unos abogados, amigos suyos de Londres, para asesorarme sobre el testamento. Les contaba detalles de mi enfermedad, de mi fragilidad emocional, insinuando que no estaba en plenas facultades mentales. Que no era capaz de tomar decisiones importantes, que necesitaba un tutor legal, que ella, como mi única hija, era la persona indicada para ocupar ese puesto. Me sentía atrapada, acorralada, como un animal enjaulado. Mi propia hija, mi sangre, me estaba traicionando. Me estaba robando, me estaba matando lentamente. El dolor era insoportable, un dolor que me desgarraba por dentro, que me robaba el aliento, que me hacía desear no haber sobrevivido al cáncer. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para ser traicionada por la persona que más amaba en el mundo? No sabía qué hacer, estaba sola, desesperada, sin nadie a quien acudir. Mi familia, los pocos parientes lejanos que tenía, habían aparecido de repente, como buitres olfateando la carroña. Se habían unido a Lucía, apoyándola en sus reclamos, en sus intentos de apoderarse de la fortuna. Me miraban con codicia, con desprecio, como si fuera un obstáculo que debían eliminar. Me sentía sucia, vulnerable, aterrorizada, y lo peor de todo es que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en mi propia hija. La persona que me había dado la vida, ahora me la estaba quitando. Lentamente, dolorosamente, sin piedad, tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Lucía, rodeada de esos buitres con caras de circunstancias que se hacían llamar mi familia, me robaba hasta el último centavo. Me sentía como un animal acorralado, como si el cáncer, en vez de irse, hubiera mutado, convirtiéndose en una metástasis que me carcomía desde dentro. El sabor metálico del miedo se me instaló en la boca, una constante que me acompañaba incluso en sueños. Dormía mal, despertaba sobresaltada por cualquier ruido, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Las pesadillas eran vívidas, aterradoras. Lucía con la cara de una serpiente, susurrándome al oído que todo sería suyo. Esos primos lejanos sonriéndome con dientes afilados, don Ricardo desvaneciéndose entre la niebla. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Empecé a fingir, a sonreír cuando lo que quería era gritar, a asentir cuando lo que quería era negarme, a abrazar a Lucía cuando lo que quería era apartarla de mí como a una plaga. Sí, mi amor, qué buena idea, le decía cuando me sugería que me tomara unas vacaciones, que descansara, que dejara que ella se encargara de todo. Claro que sí, cariño, confío plenamente en ti, respondía cuando me proponía que sus abogados revisaran mis finanzas. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, era un esfuerzo titánico, una puñalada en mi propia alma. Me sentía como una actriz en una obra macabra, interpretando el papel de la madre ingenua, de la anciana confiada, mientras por dentro, la rabia y el miedo me consumían. Las noches eran las peores. El silencio de la mansión, antes un refugio, ahora se había convertido en una tortura. Me paseaba por los pasillos, de una habitación a otra, como un fantasma atrapado en sus propios recuerdos. Recordaba a don Ricardo riendo en el salón, su voz resonando entre las paredes, su presencia llenando cada rincón de la casa. Y ahora, vacío, un vacío inmenso, desolador, que Lucía y su séquito de oportunistas no podían llenar ni con todo el oro del mundo. Fue entonces cuando se me ocurrió, una idea loca, arriesgada, quizás incluso cruel, pero era mi única salida, mi única forma de protegerme, de proteger el legado de don Ricardo, de asegurarme de que su fortuna no cayera en las manos equivocadas. Contacté con mi abogado, el mismo que me había leído el testamento de don Ricardo. Le expliqué la situación, con la voz temblorosa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al principio,
Me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero luego, cuando le conté lo de la llamada telefónica, lo de los abogados de Lucía, lo de las insinuaciones sobre mi salud mental. Su expresión cambió, vio el miedo en mis ojos, la desesperación en mi voz. Y entendió. Juntos, planeamos todo con cuidado. Redactamos un nuevo testamento, en secreto, a espaldas de Lucía y su familia. En él, dejaba toda mi fortuna, todo lo que don Ricardo me había legado, a una fundación para niños con la misma enfermedad que yo había padecido. Un lugar donde pudieran recibir el mejor tratamiento, el mejor cuidado, el amor y el apoyo que yo había tenido gracias a don Ricardo. Un lugar donde pudieran vivir. Cuando el documento estuvo listo, lo firmé con manos temblorosas, con un nudo en la garganta. Una parte de mí sentía culpa, remordimiento. Lucía era mi hija, mi sangre. ¿Era justo dejarla sin nada? ¿Me estaba dejando llevar por el rencor, por el dolor de su abandono? No lo sabía. Las dudas me asaltaban, me atormentaban. Me sentía confundida, perdida, pero otra parte de mí, una parte más fuerte, más decidida, me decía que estaba haciendo lo correcto. Que me estaba protegiendo, que estaba protegiendo el legado de don Ricardo, que estaba dando una oportunidad a esos niños que tanto lo necesitaban. Y en ese momento, mientras miraba el documento firmado, con la tinta todavía fresca, una sensación de paz se apoderó de mí. Una paz extraña, inquietante, pero real. Había tomado una decisión, y ahora tenía que enfrentarme a las consecuencias. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Tenía el estómago revuelto, un nudo en la garganta que me impedía tragar. Había dormido fatal, despertándome cada hora con la sensación de que me faltaba el aire. Me había vestido con un sencillo traje negro, el mismo que usé en el funeral de don Ricardo. Una especie de homenaje silencioso, una forma de sentirlo cerca en este momento tan crucial. Mientras me miraba al espejo, ajustando el pequeño broche de perlas que él me había regalado, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Era realmente necesario todo esto? ¿No había otra forma de solucionar las cosas? Pero la imagen de Lucía hablando por teléfono, su voz fría y calculadora, apareció en mi mente. Esta vieja no va a durar mucho. Y la duda se desvaneció. No tenía otra opción. Tenía que protegerme. El notario llegó puntual, con su maletín de cuero y su expresión seria. Le seguía la pequeña comitiva de parientes lejanos que habían aparecido con Lucía como por arte de magia. Todos vestidos con sus mejores galas, con sonrisas hipócritas dibujadas en sus rostros. Me saludaron con una efusividad exagerada, con besos en la mejilla y palabras de cariño que sonaban tan falsas como un billete de $3. Los observé con asco, sintiendo cómo la bilis me subía a la garganta. Sabía que estaban ahí por el dinero, por la herencia, por lo que pudieran arañar de las migajas de la fortuna de don Ricardo. Lucía, en cambio, se mantenía distante. Me saludó con un beso frío en la mejilla, sus ojos fijos en los míos, como si intentara leer mis pensamientos. Vestía un elegante vestido rojo, que contrastaba con la palidez de su rostro. Se la veía, nerviosa, inquieta, como si presintiera que algo iba a pasar. Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde tantas veces había compartido risas y confidencias con don Ricardo. El notario abrió su maletín, sacó el Nuevo Testamento y comenzó a leerlo en voz alta. Yo lo escuchaba con atención, con las manos apretadas sobre mi regazo, tratando de controlar el temblor. Los parientes lejanos murmuraban entre ellos, sus rostros reflejando una mezcla de expectación y codicia. Cuando el notario llegó a la cláusula donde se especificaba que toda mi fortuna iría destinada a la fundación, el silencio se hizo absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de una mosca revoloteando cerca de la ventana, el latido de mi propio corazón. Levanté la vista y miré a Lucía. Su rostro era indescriptible, una mezcla de sorpresa, incredulidad, rabia y terror. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron en un gesto de asombro, y su piel, antes pálida, adquirió un tono ceniciento. Parecía un fantasma. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Los parientes lejanos se miraban entre ellos, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y decepción. Sus sueños de riqueza, de una vida de lujos y comodidades, se habían desvanecido en un instante. De repente, Lucía se puso de pie, derribando la silla en la que estaba sentada. Su rostro estaba contorsionado por la furia, sus ojos ardían como brasas. ¿Qué has hecho?, gritó, su voz resonando en el silencio del salón. ¿Cómo te atreves? Todo esto me pertenece, es mío por derecho. Empezó a gritar,
a insultarme, a decir cosas horribles, cosas que jamás pensé que podría escuchar de su boca. Me acusó de ser una vieja loca, una egoísta, una monstruo. Sus palabras me golpeaban como puñales, me desgarraban por dentro. Pero me mantuve firme, con la mirada fija en la suya, sin dejar que sus insultos me afectaran. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Los parientes lejanos se unieron al coro de reproches, gritando, insultando, amenazando. La habitación se convirtió en un caos, un torbellino de gritos y acusaciones. Me sentía, mareada, ahogada, como si el aire me faltara. Lucía, fuera de sí, se abalanzó sobre mí, intentando golpearme. Pero el notario y uno de los parientes la sujetaron, impidiéndole que me alcanzara. La sacaron del salón, arrastrándola a la fuerza, mientras ella seguía gritando, maldiciendo, prometiendo venganza. El sonido de sus gritos se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Un silencio pesado, opresivo, que me envolvía como una mortaja. Me quedé sentada en la silla, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Me sentía, vacía, exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Miré al notario, a los parientes lejanos que aún permanecían en la habitación, y forcé una sonrisa. Bueno, dije, con la voz ronca. Eso ha sido intenso. Los parientes lejanos me miraron con una mezcla de desprecio y lástima. Murmuraron unas palabras de despedida y se marcharon, sin siquiera mirarme a los ojos. El notario recogió sus cosas, me dio una palmada en el hombro y se despidió con una expresión de compasión. Me quedé sola en el salón, rodeada por el silencio. Un silencio que ahora, por fin, era pacífico. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana y miré hacia los jardines. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Me sentía libre, liberada del peso de la mentira, de la traición, del dolor. Había perdido a mi hija. Sí, pero había ganado algo mucho más valioso, mi paz, mi tranquilidad, mi dignidad. ¿Hice lo correcto? ¿Exageré? No lo sé, realmente no lo sé. Necesito opiniones. Aita,